Ya estamos en la segunda parte acá en Salud Espida, lista para hablar sobre las dietas. Y es que hoy también celebramos el Día Internacional Sin Dieta, así que por eso es el nombre, porque no se deben de realizar. Y es que muchas veces la imagen a veces pesa más que nuestra propia salud y tienen que recurrir a esas dietas sin saber esas consecuencias. Ya me encuentro acá con la licenciada Anadela Morales, quien es nutricionista, que nos explique cómo debe ser ese plan nutricional, ¿verdad? Para no caer en estos extremos. Bienvenida. ¿Cómo estás, Anadela? Muy bien, un placer siempre estar en este bonito programa de educación médica para toda la población. Y sí, hoy celebramos el Día Internacional Sin Dieta. Quizás un día que en el marco de todas las efemérides que hay en el año, pues no destaca mucho, pero el concepto es justamente eso, un llamado a captar esa diferencia entre lo que es una dieta y un plan de alimentación. Partiendo que las dietas son procesos de alimentación bien restrictivos, estos están más orientados a aquellos pacientes que se encuentran en temas oncológicos, padecimientos, patologías relacionadas a tumores, o bien que están siendo preparados o encaminados para procesos quirúrgicos o que están después de un postquirúrgico, incluso pacientes que se encuentran en cuidado intensivo o cuidado intermedio, todos aquellos pacientes que están dentro de un marco de hospital, lo que nosotros en los profesionales de la salud le llamamos pacientes hospitalarios, ¿verdad? Que están dentro de las instalaciones de un hospital. Estos son los pacientes que deben cumplir regímenes de dieta porque hay ciertas restricciones que ellos tienen que cumplir, incluso hay muchos que reciben alimentaciones enterales, que son alimentaciones por sonda, y otros que son nutrición parenteral, que son a través de la sangre, ¿verdad? Que son ya alimentaciones o dietas más especializadas para este tipo de pacientes. Entonces, la importancia del por qué no hacer una dieta para pacientes justamente como usted, amigo televidente que está en su casa, que nos está viendo, o acá Milena y yo que estamos en el set de grabación, lo que se necesita es un plan de alimentación que no es lo mismo. No es lo mismo que hacer dietas. Sí, por eso yo recalco mucho en mi consulta con mis pacientes, decirles, acá no vamos a salir con una dieta, hoy no es el inicio de una dieta nueva que vamos a comenzar, sino es el inicio de un plan de alimentación que va acompañado de cambios en los hábitos y en los estilos de vida. Justamente como en el clic anterior que hacía mención al ejercicio físico, que es parte de una vida saludable y parte de un plan de alimentación. Cuando hablamos, Anadela, de dietas extremas, ¿a qué se refiere con esa palabra extrema? ¿Que no comemos todos los alimentos necesarios que necesita nuestro cuerpo? Así es, cuando decimos extremo es cuando llevamos todo a un límite demasiado escalado. Por ejemplo, estas dietas que son de la cebolla, que son del huevo, que específicamente la persona que lo consume únicamente consume este ingrediente, ¿no? El huevo o en este caso la cebolla. O miles de otras dietas que sé que muchos de los amigos televidentes ya lo han visto en internet porque existen bastante. Incluso hay dietas que son líquidas en las que los pacientes llegan al extremo de que consumen todas las 24 horas únicamente líquidos y eso es toda la ingesta que tienen de alimentación. Cuando es una dieta extrema es precisamente cuando ya llegas a ese límite en el que solo estás cerradamente consumiendo un único ingrediente, 2 o 3 ingredientes durante un largo periodo. ¿En qué terminan estas dietas extremas? Sería una de las preguntas que usted puede hacerse. En que no son sostenibles. Obviamente son dietas que las vas a hacer en un periodo corto, te vas a terminar aburriendo, te vas a terminar cansando. Eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos vas a tener complicaciones gástricas, vas a tener deficiencias nutricionales, vas a tener decaimiento o incluso puedes tener retroceso. Si eres una persona que ya te estabas encaminando al estilo de vida saludable y estabas combinando el ejercicio, pues obviamente vas a tener un estancamiento en tu peso y un metabolismo lento. No hablemos así de cuando el problema se sale de control y ya tenés desórdenes hormonales. Es por esto que las dietas extremas pues nunca conllevan a un buen final y no son sostenibles porque las dietas lo que te hacen bajar el peso que vos sentís que bajás en las primeras semanas es únicamente el agua corporal que estabas reteniendo producto de los hábitos alimenticios que tenías antes a esa dieta. ¿Qué hace un plan de alimentación diferente a una dieta? Que el plan de alimentación lo que te hace es educarte conforme a los hábitos, entonces la pérdida de peso es progresiva. La podés sostener en el tiempo y constantemente estás perdiendo peso, que eso es lo que el paciente quiere. Así es. Qué tan importante es que nos mencione esa diferencia, porque creemos que para bajar de peso es que yo voy a hacer dieta o voy a dejar de comer para bajar, pues,
ese abdomen, esa distensión abdominal, qué sé yo. Pero realmente es un plan, entonces, nutricional. Sí. Se hace un estudio previo para saber cuáles son mis deficiencias nutricionales y en base a eso, ver por dónde llevarla. Sí, de hecho, en una consulta nutricional lo que se hace es la valoración nutricional, que va acompañada con métodos ya algo más actualizados, que son la bioimpedancia electrónica o bien los InBody, que eso también ya hay en el país, y se hacen exámenes complementarios como dinamometría, que son exámenes de fuerza muscular, para captar cómo es el estado físico del músculo, la resistencia y la fuerza que tiene el paciente a través de estos estudios con estos aparatos que se hacen en la consulta nutricional. Y en una consulta nutricional se ve cuál es la deficiencia que estás teniendo y se ve cuáles son las necesidades que tenés que suplir, por ejemplo, la ingesta de cuánta energía tenés que tener y de todos los macro y micronutrientes que va a necesitar. Y una vez que se tienen todas estas medidas, que también se acompañan con las medidas de la circunferencia de la cintura, la cadera, el cuello, la circunferencia de la muñeca, que esto ayuda a saber en qué estado está tu constitución corporal y cómo prescribir de manera más directa y personalizada un plan alimenticio. Una de las grandes diferencias que tienen las dietas con los planes es que las dietas omiten grupos de alimentos, es decir, en una dieta omitís el consumo de carbohidratos, de proteína, de grasa, de vegetales. Sin embargo, en el plan de alimentación lo incluís, entonces es algo más balanceado, es algo más integral y estás consumiendo todos tus grupos de alimentos únicamente que en las porciones adecuadas, sin tener que omitir ninguno de ellos. Eso es lo importante, no dejar de comer o satanizar, qué sé yo, el arroz o la proteína, sino proporcionarlo, balancearlo. De eso se trata justamente el no caer en esas dietas extremas para que tengas un balance y también tengas el concepto de una vida saludable de hábitos, porque las dietas, algo que discrepan mucho del plan de alimentación, es que las dietas no te enseñan a mantener el hábito, solo te enseñan a seguir un ciclo. Que tiende a ser aburrido, correcto, tiende a ser monótono y te desanimas muchísimo. Y vienen esos otros aspectos psicológicos también que inciden mucho en el progreso nutricional. Mientras que en el plan de alimentación vos tenés una educación, porque sí tenés un ciclo que lo estás repitiendo semanalmente, pero te va variando día con día. Un día comes gallo pinto con huevo y queso, por ejemplo. Otro día comes el huevo, queso y la tortilla más el aguacate. Entonces vas viendo diferentes colores, diferentes sabores, textura, que obviamente eso a un paciente lo hace sentir contento porque dice, ay, pues tengo un menú rico, que lo pueden adaptar a mi presupuesto, porque eso es importante. Cuando haces una dieta, por ejemplo, si hicieras la dieta del huevo que mencionábamos, pues tendrías que garantizar tener todos los días esas cajillas y cajillas de huevos para que lo puedas hacer, mientras que en el plan, pues básicamente el nutricionista te pregunta qué es lo que comes, qué es lo que más te gusta, cuál es tu lista de compras que vos haces. Créanme que el nutricionista, un buen nutricionista... Se acopla, ¿verdad? Se acopla a eso y tiene la creatividad, al menos yo me considero una persona creativa, que a mí pues de hacer bonito el plato. De hacer bonito el menú, y yo a veces pues solamente tengo 7, 10 ingredientes que mi paciente consume, y con esos 7, 10 ingredientes me da para sacar un menú para 7 días de desayuno, solo lo va almuerzo alternando y va cambiando. Y semanalmente lo van cambiando. Entonces sí, a veces esa es la otra parte que las dietas no tienen esa creatividad. Y el plan de alimentación sí te ofrece eso, que es de fácil acceso, se adapta a tus necesidades, a lo que vos puedes tener, son rotativos, son inocuos, se van a incluir los alimentos que vos necesitas y no se te va a quitar tal vez un alimento que de pronto para tu enfermedad sí es necesario. Por el contrario, las dietas lo que hacen es quitarte y no toman en cuenta si tal vez ese grupo de alimentos era necesario para lo que vos tenías en ese momento. ¿Cuánto tiempo puede durar este plan nutricional? ¿Depende de la persona, de las necesidades? Los planes de alimentación, Milena, deben de ser actualizados. Por ejemplo, en la consulta nutricional yo valoro a mi paciente cada 5 o 6 semanas. Entonces, después de 5 o 6 semanas, el paciente regresa nuevamente y se hace un seguimiento para valorar cuánto ha avanzado. Si este paciente ha perdido peso, si este paciente ha ganado masa muscular, cómo está su valor de grasa corporal, que eso también es importante, porque no es lo mismo perder peso que perder grasa corporal. Son dos indicadores distintos. Entonces, una vez que se tiene ese proceso, que ya cumplieron las 5 o 6 semanas con el primer ciclo de plan de alimentación, entonces procedemos a crear uno nuevo en base a la contextura corporal. ¿Por qué? Porque el paciente que te llega, por ejemplo, en marzo, es un paciente que tiene estas medidas, ¿verdad?
pero después de 5 o 6 semanas ese paciente hizo el plan de alimentación, hizo actividad física, no es el mismo paciente, la contextura ya se vio modificada, las necesidades son diferentes, entonces se cambia nuevamente el plan de alimentación. Y eso es lo que no hacen las dietas, porque no van personalizadas y no cambian, es algo que lo haces constantemente y tiende a ser no solamente de peligro, porque el cuerpo no va a tolerar tanto de lo mismo, y segundo, es algo que a largo plazo no lo vas a poder evidentemente sostener. Y después viene el efecto rebote. Y después viene el efecto de rebote, porque algo que causan las dietas es que ponen lento el metabolismo, solo reducen grasa corporal, no modifican la constitución corporal, que es necesaria, no hay ganancia de masa muscular y no reducir grasa corporal. Entonces, por eso las dietas fracasan, las dietas no funcionan, lo que verdaderamente ayuda al paciente a lograr el objetivo es el plan de alimentación, ya sea para la persona que quiere bajar de peso, como la que quiere aumentar de peso, masa muscular. La verdad es que para cada necesidad del ser humano y para cada etapa de su vida se necesita siempre un plan de alimentación y siempre tiene que ser personalizado, porque no todas las personas tenemos las mismas necesidades. Y no responden igual. Y no todos somos iguales. Así. Vamos a realizar nuestra pequeñísima pausa comercial, ya volvemos en la recta final. Estamos en la recta final de su programa Salud es Vida. También muy importante el rol del ejercicio. Cuando bajamos de peso o cuando queremos subir de peso, no es que vamos a eliminarlo. El ejercicio es el gran acompañamiento. La alimentación tiene que ser el 100% de la disciplina y la constancia del paciente, pero también tiene que ser el ejercicio. Mucho se decía antes de que era 80-20, el 80% alimentación y 20% ejercicio. Pero para mí yo considero que tiene que ser el 100%, es decir, tenemos que ser disciplinados y entregados en ambas esferas. El ejercicio te va a ayudar a mantener tu vida saludable, a mantener tu peso, a tener una buena ganancia muscular y te va a traer muchos otros beneficios, como por ejemplo la higiene del sueño, la corrección de las posturas, para las personas que trabajan en una misma postura repetitiva, que esos movimientos son repetitivos durante sus horas laborales. El ejercicio te va a ayudar incluso también para mejorar esos niveles de cortisol, que son el nivel de estrés, y a tener una vida más llevadera y generar más dopamina, que a veces las situaciones de la vida adulta tienden a alterar un poco eso. Y muy importante, apoya al buen funcionamiento del sistema nervioso, que es el todo dentro de los funcionamientos de nuestro cuerpo humano. El ejercicio físico es algo que se recomienda como mínimo que lo hagas 3 veces a la semana. La Organización Mundial de la Salud recomienda que como mínimo los pacientes puedan hacer 150 minutos de ejercicio. Sin embargo, se ha descrito en recientes estudios que los pacientes que sobrepasan los 300 minutos de ejercicio a la semana tienen un mejor progreso, un mejor avance y un mejor mantenimiento del peso adecuado corporalmente. Cuando hablamos de ejercicio, ¿es el mismo para la persona que quiere bajar de peso o subir de peso? ¿Cuál sería el indicado para estos aspectos? Son diferentes los ejercicios. Una persona que quiera bajar de peso tiene que trabajar mucho lo que es el ejercicio aeróbico al inicio y incorporarlo poco a poco con el ejercicio anaeróbico, que es el ejercicio de fuerza. El aeróbico es más el cardiovascular. Sin embargo, las personas que quieren subir de peso es todo lo contrario. Deben de trabajar más el ejercicio de fuerza, el número de repeticiones, incluso que hacen por ejercicio, y los ejercicios para diferentes grupos musculares es diferente. Los ejercicios, hay mucha disciplina y también si usted es una persona que no se siente cómoda o animada a acudir al gimnasio, porque sé que el gimnasio no a todos les gusta y a veces hay diferentes factores que te hacen como ser desertor del gimnasio. Intentemos los deportes. Ayuda mucho. Correcto, intentemos los deportes como por ejemplo la caminata. En Managua tenemos hasta 2 o 3 diferentes piscinas para que usted pueda hacer natación, que puede ir un día a la semana o puede ir 3 días a la semana, que eso también es un ejercicio bastante completo. Y por qué no considerar que si estás en tu trabajo y en el trabajo hay una liga de fútbol, hay una liga de voleibol, de softball o de béisbol, ¿por qué no te incluís en eso también, que te puede beneficiar para una buena actividad física? No, y también que se despeja uno, la parte mental nos ayuda muchísimo. Sí, sí, muchas personas dicen, ay, pero si en mi día a día, en mi actividad física, pues yo subo, bajo escalera, voy a dejar documentos, ando en la calle manejando. Sí, eso es una actividad física, pero el cuerpo no lo detecta como una actividad física porque hay también un desgaste mental en medio de esa actividad. Entonces, por eso el cuerpo no lo toma como una actividad física. Qué interesante, porque a veces dicen, sí, en el hogar
ahí hacemos Por de supuesto. todo, ahí hago ejercicios de todo, pero entonces no porque estás ocupada con la misma faena. Exacto. Cuando se considera el cuerpo que es una actividad física en pro de la mejoría de tus hábitos alimenticios, cuando estás enfocada únicamente en esa actividad y no tenés involucramiento de un desgaste físico, por ejemplo, que eso es algo que se da bastante seguido. Y la actividad física tiene que ser también algo que te guste, algo que te divierta, algo que realmente a vos te llene y te satisfaga. Por eso los invito a que descubran dentro de toda la gama amplia que tenemos ahora en Nicaragua de actividad física, que ustedes puedan escoger las que más les gusten. Incluso yo tengo pacientes que disfrutan mucho de hacer pilates, de hacer yoga y es parte de su actividad física y eso está bien. Y les va excelente. Los mismos son Hay los que resultados. escoger lo que te guste y lo que te divierta, porque siento que la actividad física no puede ser algo que vaya solo por ir. Que te lo impongan. Porque el cerebro entra ahí como en un conflicto de interés entre la disciplina no y puedo, el no querer quiero. hacer. Entonces mejor busquen algo que les gusten, pero hacer actividad física. Excelente, Anadela. Muchísimas gracias. Gracias por placer. brindarnos esas recomendaciones. Rápidamente, ¿cómo podemos contactarte? Me pueden encontrar en redes sociales como nutricionista Anadela Meléndez, en Facebook, en TikTok y en Instagram, para que vayan y me den seguir. Pero si usted quiere hacer una consulta presencial o virtual, ya sea para sus niños, para usted, mamá primeriza o que está a punto de quedar embarazada o está embarazada o en proceso de lactancia y por qué no un adulto que también tenga enfermedades crónicas, puede escribir al WhatsApp de la clínica 8213-8311. Excelente. Muchísimas gracias, Anadela. Gracias por acompañarnos en esta mañana y por supuesto a usted, amigo televidente, gracias por esa fiel sintonía en el canal del Orgullo Nicaragüense.